Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy lunes 17 de marzo del 2025. Recuerden que este es un podcast para quienes buscan informarse de forma calmada, rigurosa y sin dueños de la verdad. No busca polarizar a quienes nos escuchan, sino ayudar a entender lo que está pasando en el país y el mundo. Si lo encuentras valioso, compártelo y ayúdanos a llegar a más personas. Muy bien, el podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, institución que desde 1960 promueve la investigación en los ámbitos del derecho, la socioeconomía y la historia, y cuenta con un fondo editorial con más de 100 publicaciones en línea con su compromiso con la educación y la cultura, al que se sumará próximamente una que estamos preparando con mucha dedicación aquí en Comité. Ahora sí, vamos con los titulares de hoy lunes 17 de marzo en menos de un minuto. Primero, Paul Flores, cantante de Armonía 10, conocido popularmente como El Ruso, fue asesinado en un ataque armado al bus de la orquesta en la madrugada del domingo, un hecho que ha dejado muy conmocionada a la opinión pública. Segundo, un reporte médico de la clínica Cabaña ha revelado que la presidenta Boluarte se sometió a 4 procedimientos de naturaleza estética y que duraron más de lo que ella reconoció. Tercero, Perú Libre gastó $250,000 al contado para comprar una oficina en Lince con fondos cuyo origen genera sospechas. Cuarto, el 89% de los peruanos piensan que el país no tiene un rumbo claro y definido, según la más reciente encuesta de Datum. Y quinto, el gobierno anunció con gran entusiasmo que Moody's le otorgó a Petroperú una calificación de B3 con perspectiva estable, cuando esta es una calificación más bien baja y debe preocupar. Ok, vamos con el desarrollo de cada una de estas noticias. Primera. Paul Flores, el cantante de Armonía 10, conocido popularmente como El Ruso, fue asesinado en un ataque armado al bus de la orquesta perpetrado en la madrugada del domingo. El vehículo transportaba a cerca de 30 integrantes de la banda y fue interceptado por desconocidos a bordo de 2 motocicletas en la vía de evitamiento a la altura del distrito del Agustino. Los atacantes acorralaron el bus y dispararon antes de huir. Durante el ataque, Paul Flores recibió 2 impactos de bala en distintas partes del cuerpo. Inmediatamente después fue trasladado al hospital Hipólito Unanue, donde debido a la gravedad de sus heridas perdió la vida. El resto de las personas a bordo del bus resultaron ilesas. Armonía 10 venía de presentarse en Jicamarca y se encontraba en camino a dar su segunda presentación de la noche en la discoteca Casa Real de Santa Clara, cuando sucedió el ataque. Según informa El Comercio, los atacantes serían integrantes de una banda de extorsionadores que ya habían amenazado a la orquesta en anteriores oportunidades. Como recordarán, Armonía 10 denunció el año pasado que venía siendo víctima de extorsiones y en diciembre su bus fue baleado en el Callao por delincuentes a bordo de una moto, similar a lo que ha pasado ahora. Luego del ataque, Armonía 10 publicó un comunicado confirmando el fallecimiento de su cantante Paul Flores, expresando sus condolencias a sus familiares y señalando que entregarán todas sus energías para que esto no quede impune. Agrupaciones como Grupo 5, Corazón Serrano, Agua Marina, entre muchas otras, se pronunciaron lamentando el asesinato de Flores y rechazando la criminalidad que viene azotando al país. En respuesta, el Ministerio del Interior dispuso la ejecución del Plan Cerco y la, abro comillas, movilización de personal operativo para dar con la pronta captura de los responsables, cierro comillas, mientras que el vocero de la Defensoría del Pueblo, Raúl Miranda Sousa, le dijo a RPP que su institución le ha pedido al Ejecutivo ejercer un liderazgo y reconocer que la situación está fuera de control y que deben hacer una reflexión sobre las medidas que no están funcionando. No obstante ello, después de una reunión de ministros de emergencia el domingo, el premier Gustavo Adrianzén salió en su cuenta de X a anunciar que se iba a declarar estado de emergencia en Lima y Callao con presencia de las Fuerzas Armadas, es decir, lo mismo de siempre, lo que ya sabemos que no genera los resultados esperados. Ni Adrianzén ni el ministro de Educación Morgan Quero, que fue entrevistado anoche en Punto Final en Latina, admitieron la posibilidad de que el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, sea removido del cargo. Este atentado, sin embargo, ha generado tal indignación que a varias bancadas del Congreso, que antes han sido apañadoras, hay que decir, con Santibáñez, como Fuerza Popular o Renovación Popular, ahora sí se animaron a salir a criticarlo abiertamente e incluso a pedir su renuncia o censura. De hecho, finalmente se consiguieron las firmas necesarias para presentar una moción de censura contra Santibáñez, aunque este ha dicho campante al ser entrevistado por Willax que irá al Congreso a, entre comillas, exponer sus logros. Desde el sector empresarial también se emitieron comunicados, vi uno de Confiep que expresa sus condolencias, pero no se anima a pedir la salida de Santibáñez, sino que invoca de manera general a los poderes del Estado a actuar de forma inmediata y coordinada.
mientras que el comunicado de la Cámara de Comercio de Lima sí pide expresamente el cambio de ministro del Interior. Lo que demandan las circunstancias, no de ahora, sino desde hace ya buen tiempo, es esto último, vale decir, exigir la remoción de Santibáñez porque su gestión es, a mi criterio, indefendible, salvo mejor parecer de cualquiera de ustedes. En el espacio de la reflexión del día, más adelante en el podcast, voy a profundizar más sobre esto, así que quédense hasta el final si quieren escuchar lo que opino sobre la reacción que están teniendo, por ejemplo, ahora las bancadas frente a la continuidad de Santibáñez. Segunda noticia, Cuarto Poder mostró anoche un documento que se dio a conocer por primera vez y que revela que la presidenta de la República, Dina Boluarte, no se sometió a una, sino a varias cirugías o varios procedimientos médicos distintos dentro de una misma intervención. En junio del 2023, en la ahora famosa clínica Cavani, estas no fueron precisamente por cuestiones de salud, sino por razones más bien estéticas y que además estuvo la presidenta internada por 2 días y medio como resultado. Es decir, esta revelación demostraría que Boluarte mintió al decir que se operó por razones de salud. También faltó a la verdad por omisión al no declarar todos los procedimientos a los que se había sometido, la mayor parte de los cuales fue estético, y mintió también al decir que la operación duró 45 minutos, cuando el reporte dice que tardó casi 2 horas y media, y al decir que había sido dada de alta el mismo día, cuando se señala que pasó 2 noches en la clínica. Los procedimientos que se realizó Boluarte fueron rinoplastía con septumplastía funcional, que fue tanto una cuestión de salud como estética, blefaronoplastía inferior transconjuntival lateral, injertos grasos en el rostro y colocación de hilos de sustentación facial. Iba a recibir un quinto procedimiento, que era una infusión de vitaminas y de botox, pero esa noche no ocurrió este quinto, sino, no se sabe, parece podría haber ocurrido en otro momento. El documento en cuestión es un reporte operatorio de la clínica Cavani, escrito de puño y letra por el médico Mario Cavani, el cual ya estaría en posesión de la Fiscalía. Recordemos que había reticencia a mostrar la historia médica de Dina Boluarte, pero este documento revelado anoche cumple pues con mostrar qué fue exactamente lo que se hizo a la presidenta y por tanto si mintió o no cuando dio sus descargos, siendo ahora pues bastante evidente que sí lo hizo. Recordemos también que esta última semana se revelaron en Latina imágenes de selfies que se había tomado la presidenta después de sus operaciones. El gobierno salió rápidamente a decir que esas imágenes habían sido manipuladas por inteligencia artificial. El propio ministro de Educación, Morgan Quero, dijo anoche en Punto Final mientras levantaba la voz que habían sido, entre comillas, photoshopeadas, pero parece que se trata de fotografías verídicas. Dicho sea de paso, se mostró anoche en Punto Final un nuevo audio de la ex asistente de Dina Boluarte, Patricia Muriano, hoy radicada en Estados Unidos porque dice temer por su vida, en el que revela cómo la entonces asistente de Alberto Otárola, cuando era primer ministro, Delfina Yaguno, era la persona que tramitaba los pedidos de Mario Cavani para poner a allegados suyos en puestos importantes en el Estado. Si la contraprestación por las operaciones que se hizo Boluarte hubiese sido asegurar cargos en el sector público para los amigos de Cavani, ahí tendríamos pues un intercambio que configuraría como corrupción. Y alguno respondió a la prensa diciendo que todo lo que tenga que decir se lo va a decir a la Fiscalía. Muriano, por su parte, ya está citada para el 30 de marzo. Tercera noticia. Otra denuncia periodística que apareció anoche en los programas dominicales es una en Cuarto Poder que señala que Perú Libre habría pagado más de $250,000 al contado para comprar una oficina en la cuadra 24 de la avenida Arequipa en Lince. Esta compra se hizo en diciembre del 2023 desde la cuenta del partido en la caja Huancayo, siendo que Perú Libre está siendo investigado por lavado de activos. Es relevante entender de dónde sacaron esos 250,000 soles, más o menos, para comprar pues, una oficina. Al ser consultada al respecto, la secretaria nacional de Organización de Perú Libre, Ana María Córdoba Capucho, que fue quien ejecutó esa compra, respondió al periodista que lo había hecho con su propio dinero para luego señalar que había dicho eso con sarcasmo. Desde aquella fecha, la oficina permanece cerrada. Cuarta noticia, la última encuesta de Datum para el diario El Comercio vuelve a mostrar lo bajos que son los niveles de aprobación de la presidenta Dina Boluarte y de su gobierno. De acuerdo con el estudio, la aprobación de la presidenta mantiene un 4%, mientras que su desaprobación se encuentra en 93%, un punto menos que en febrero, que alcanzaba 94%. Por parte del gabinete ministerial, el premier Gustavo Adriancén cuenta con 82% de desaprobación y solo 5% de aprobación. El cuestionado ministro del Interior, Juan José Santibáñez, alcanza 79% de desaprobación y solo 4% de aprobación. Por otro lado, el ministro José Salardi, titular del MEF, es
desaprobado por el 72% de los encuestados y solo lo aprueba el 12%. En respuesta a otra pregunta, el gobierno se ubica como la tercera institución en que menos confían los peruanos, con un 75% de los encuestados señalando su desconfianza. Esto frente al 76% que expresa lo mismo de los partidos políticos y el 81% que afirma no confiar en el Congreso. El Congreso, como ya sabemos, es también ampliamente desaprobado por la ciudadanía. El 89% de los encuestados no aprueba su gestión, lo que constituye el pico histórico desde que se hace esta pregunta desde diciembre del 2021. Pero además de la encuesta, la encuesta introduce esta vez una pregunta acerca del rumbo del país. Ante la pregunta, ¿siente usted que el país tiene o no un rumbo claro o definido? Un preocupante 89% responde que no, frente a un tímido 9% que señala que sí y el 3% dice no saber. Estos números no hacen sino hablar pues del profundo malestar y frustración que los peruanos sienten ante sus autoridades y las decisiones que vienen tomando. Ojalá el llamado de atención llegue a sus oídos, aunque por lo visto hasta ahora parece difícil que vaya a ser así. Quinta noticia, la administración de Petroperú ha anunciado como un gran avance que Moody's, una de las 3 agencias calificadoras de riesgo más importantes del mundo, haya otorgado a la petrolera estatal una calificación de B3 con perspectiva estable. ¿Qué significa eso? Y más importante aún, se justifica el entusiasmo del gobierno que ha llevado al premier Gustavo Adrianzén a compartir la noticia en la red social X, señalando que esto es una suerte de y cito textualmente, que Petroperú avanza. Empecemos explicando qué es una calificación crediticia. Las agencias como Moody's evalúan la situación financiera de una empresa o de un país y calculan qué tan probable es que incumplan sus obligaciones, como el pago de sus deudas. Dependiendo de eso, les otorgan una nota y determinan si esta calificación es negativa, porque se cree que tendrá que bajarse en el futuro, estable si no se prevén cambios, o positiva si se cree que la situación más bien va a mejorar hacia adelante. Moody's no tenía una calificación para Petroperú y luego de analizar su situación ha decidido otorgarle una nota de B3 en el terreno de calificaciones altamente especulativas, es decir, que existen altas probabilidades de que no pueda cumplir sus obligaciones. La perspectiva estable lo que indica es que, por el momento, Moody's no ve razones para tener que bajarla, pero tampoco para mejorarla en el futuro. Este B3 es un equivalente a la nota B- para Fitch Ratings y para Standard Poor's, las otras 2 agencias que ya tienen notas para la petrolera estatal. La que le ha colocado Moody's entonces se sitúa un escalón más arriba que el CCC+, que mantiene Fitch Ratings para Petroperú, pero uno por debajo del B que mantiene Standard Poor's, así que no se puede decir que sea una muestra de mejora de la situación financiera bastante complicada en la que está Petroperú. Se justifica entonces el entusiasmo del gobierno por esta calificación con perspectiva estable. Para explicarlo de manera sencilla, es como si los padres de un estudiante festejaran que ha sacado 0,7 solo porque el profesor les ha dicho que no cree que tengan que ponerle 0,5 en el futuro. Además, persisten los riesgos. Como reporta el diario Gestión, Moody's ha explicado que esta calificación a Petroperú refleja, entre comillas, su débil posición de liquidez, su pequeña base de activos, su alto apalancamiento financiero y su baja cobertura de intereses. Del lado positivo, la agencia explica que Petroperú podría fortalecer sus indicadores financieros amparada en su participación de mercado de 25% y la producción de gasolina y diésel cuando la nueva refinería de Talara entre plenamente en funcionamiento. Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, hoy voy a aprovechar el espacio de la reflexión del día para compartirles un comentario personal. Hay 2 cosas que han sido bastante previsibles en el actual Congreso. Una es el intento deliberado y exitoso de aprobar leyes que debilitan al sistema de justicia, modificando la regulación penal para recortar la aplicación de ciertos delitos, reduciendo los plazos de prescripción, restringiendo la figura de la colaboración eficaz, eliminando la detención preliminar en casos donde no hay flagrancia y así. Y lo segundo ha sido el permanente apañamiento de un ministro del Interior como Juan José Santibáñez, enquistado en el cargo, inmerso en múltiples escándalos, pero respecto de quien el Congreso visiblemente no ha querido hacer control político, porque Dina Boluarte quiere tener a Santibáñez a su lado, porque este es más efectivo asumiendo un rol de escudero de la presidenta que en la lucha contra el crimen, que es su función, o quién sabe qué riesgos podría enfrentar Boluarte si Santibáñez se convierte en su enemigo por las cosas que le sabe.
Y el Congreso en su mayoría ha querido complacer a la presidenta dejando indemne a Santibáñez, no importa cuán críticas hayan sido las cifras de asesinatos u otros indicadores negativos que iba acumulando su gestión, más allá pues de la verborrea a la que nos tiene habituados el ministro. Pero este pacto tácito entre el Congreso y el gobierno de no tocar a Santibáñez descansaba sobre cimientos muy endebles, porque a medida que nos acercamos a las elecciones, a los partidos que competirán en ellas no les convendrá pues estar posicionados como aliados de un gobierno tan impopular como el de Dina Boluarte, y más que fijo pensarán que deben ahora deslindar o incluso atacarlo a medida que se vaya acercando la elección, diciendo que en realidad nunca fueron aliados, sino que solo buscaron ejercer, entre comillas, una oposición razonable. A estas alturas, sin embargo, sí se puede sustentar que varias de estas bancadas están o en la práctica han venido cogobernando con el gobierno. El fin de ese pacto tácito con el gobierno podría precipitarse por un escándalo mayúsculo que implicara a este en algo muy serio, y no es que no haya habido escándalos, ha habido un montón. Ninguno parece haber tenido la magnitud suficiente o haber generado un nivel de indignación tal en la opinión pública como para, digamos, que las bancadas parlamentarias rompan ese pacto con el gobierno. Pero la muerte trágica del cantante de Armonía 10, por tratarse de una banda tan icónica y de un personaje además muy querido, parece de momento haber sido o podría ser ese gatillador. Esas mismas bancadas, después de apoyar las leyes que me refería al inicio, que han debilitado la lucha contra el crimen, haciéndose corresponsables de la gravísima situación de inseguridad que vive el país, y después de haber apañado por tanto tiempo a Santibáñez, al punto que el hemiciclo estuvo vacío una vez que lo interpelaron, salen pues ahora a mostrarse indignadas por lo que está pasando en el país, cuando sus propios actos han mostrado que claudicaron en su responsabilidad de hacer control político en el tema que más le interesa a la población, que es la lucha contra el crimen. Que ahora sí estén dispuestas a censurar a Santibáñez, ojalá, aunque todavía está por verse, es en cierta medida una enmienda, pero una que es fruto no del arrepentimiento, sino del cálculo político. Simplemente se ha anticipado lo que igual hubiese pasado más adelante. Pero es importante que el ciudadano pueda ver más allá de la indignación tardía o forzada y de la impostación pues, de un rechazo que ahora sí es conveniente para esas bancadas por una cuestión de posicionamiento de cara a las elecciones. A mí me gustaría decir que lo que hay aquí es un verdadero compromiso con la seguridad que se está manifestando en un control político serio y oportuno, pero eso no se puede decir por más indignación que con la que se presenten ahora esas bancadas, porque esas mismas bancadas a lo largo de los últimos años lo que han hecho es representar mejor que nadie la agenda legislativa de la delincuencia y la defensa de un status quo que busca garantizar la impunidad. La ciudadanía, que no es tonta, puede darse cuenta perfectamente de quienes han estado crecientemente cómodos o favorecidos mientras el país perdía por completo el control de la criminalidad. Muy bien, con eso llegamos al final del podcast de hoy. Como siempre, un agradecimiento a nuestros auspiciadores, a la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente y a nuestros suscriptores con cuyo apoyo podemos seguir llegando a ustedes todas las mañanas. Que estén muy bien, ya nos escuchamos pronto. Que tengan un gran inicio de semana. Adiós.